Hola, muy buenos días y bienvenidos a estas jornadas en línea organizadas por la Junta de Castilla y León y la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, como todos conocéis. Y en primer lugar, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en estas jornadas que llevan por título Las bibliotecas rurales también cambian, cuyo objetivo es debatir sobre el papel de la biblioteca en la España vacía. Y para ello, pues como habéis visto en el programa, hemos invitado durante estos 2 días a bibliotecarios y pensadores y, vamos a decir, entre comillas, activistas del conocimiento sobre el tema, que no solo ofrecerán, por supuesto, una visión de la situación actual, sino que también, y esto es lo que a nosotros también muchas veces nos interesa como bibliotecarios, pues nos ofrecerán posibles soluciones. Como sabemos, los protagonistas del mundo bibliotecario en los pueblos son los usuarios, deseosos de que se les transmita el conocimiento al que el paso del tiempo, el desarraigo, el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones o muchas veces también la soledad impiden muchas veces alcanzar. Pero también los bibliotecarios tienen mucho que decir en este ámbito y por este motivo pues van a ser protagonistas de estas jornadas como bien vais a ver. Pero también hay algo que quizás ha pasado un poco desapercibido y es el nombre de las jornadas o está en el nombre de las jornadas. Las bibliotecas rurales también cambian. Y la clave de eso que ha pasado desapercibido, a lo que yo me refiero, está en el también, porque ese también implica muchas reflexiones y muchas preguntas. ¿Acaso está cambiando la España vacía? ¿Cambia para mejor o para peor? Las bibliotecas rurales también han cambiado, los problemas de los bibliotecarios del siglo XX también han cambiado respecto a los del XXI o siguen siendo los mismos. ¿Se ha de atraer también a los usuarios de la misma manera que hace 30 años? ¿Cómo comenzó esta España vacío o este vaciamiento de la España rural? ¿Y siguen siendo los mismos motivos los que nos llevan a debatir y hacernos estas preguntas? Pues en definitiva, queridos amigos, para eso estamos aquí, para debatir sobre estas preguntas y sobre muchas cosas más. Y aunque antes de presentar a nuestro primer invitado, me gustaría dar las gracias, por supuesto, a la Junta de Castilla y León por tener la iniciativa de organizar este tipo de jornadas, a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y a todo su equipo. Especialmente, esto siempre se dice al final, pero a mí me gusta decirlo al principio porque hay que valorar a las personas que están ahí detrás, ¿no? Como por ejemplo a una persona que sin él sería imposible hacer estas jornadas, como es Mateo Pescador, que siempre está pendiente de que todo salga bien y de que si hay cualquier incidencia nosotros ni nos enteremos. Por supuesto, a todos los ponentes que van a participar durante estos 2 días por su amabilidad y por su disponibilidad. También me gustaría dar las gracias a Patricia Sánchez, que es nuestra diseñadora y que también capta el sentido y el objetivo de estas jornadas y plasma con arte, belleza y sencillez la imagen de lo que queremos transmitir. Y por supuesto también a todos vosotros que estáis siguiendo las jornadas con interés y estoy convencido de que con ganas de conocer otros puntos de vista y aportar soluciones. Os recuerdo, por supuesto, que durante todas las charlas y mesas redondas podéis enviar vuestras preguntas a través del chat de nuestro canal de YouTube. Así que desde aquí os animo a participar y a enviar cuestiones a los ponentes. Sé perfectamente que los bibliotecarios sois un colectivo muy formado y sois un colectivo al que le gusta participar. Así que, por favor, no me dejéis mal y enviad vuestras preguntas. Y ahora sí, queridos amigos, vamos con nuestro primer invitado que bueno, yo creo que no podía ser otro que el inventor, no de la problemática, sino del término y de toda una reflexión que hay detrás. De esto también hablaremos luego con él y con otras personas que intervendrán. Él está aquí en calidad de escritor y, como decía antes, del inventor del término, o por lo menos del difusor de ese término España vacía, pero yo creo que también está aquí como amante de la cultura y, por supuesto, de la biblioteca. Él es, permitidme que haga una breve semblanza antes de darle los buenos días y de agradecerle su presencia aquí con todos nosotros. Él es Sergio del Molino, que nació en Madrid en el año 79, que es escritor y periodista, es premio Ojo Crítico y Tigre Juan, entre otros por La Hora Violeta. Es autor también de las novelas Lo que a nadie le importa o No habrá más enemigo. Su ensayo La España vacía
que es un ensayo de 2016, ganó el premio de los libreros de Madrid al mejor ensayo, fue premio Cálamo al libro del año y uno de los 10 mejores libros de 2016 en España según Babelia. También últimamente ha publicado La mirada de los peces, La piel, y mantiene varias colaboraciones en diversos medios de comunicación, entre ellos El País, Onda Cero, Mercurio, etcétera. Así que, amigo Sergio del Molino, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantadísimo. Bueno, pues si te parece, como vamos a hablar de biblioteca rural, vamos a hablar de España vacía, vamos a hablar de todas estas cosas. Sergio, ¿tú tienes pueblo, como se suele decir habitualmente? No, estrictamente no tengo pueblo, ni tengo casa en pueblo, ni tengo pueblo. Sí que tengo raíces familiares vinculadas tanto por parte de padre como por parte de madre, muy potentes y muy poderosas y que están en el núcleo de la reflexión, evidentemente, como millones y millones de españoles. Pues mi familia también procede de la España vacía por parte de los dos padres, aunque es cierto que yo no vivo en Madrid, vivo en Zaragoza, pero soy madrileño de quinta generación, que también es una cosa muy rara en España, que en una ciudad donde nadie es de Madrid, yo soy madrileño de estirpe antigua, soy gato de lo que dicen. Pero también, eso por parte de mi abuela materna, pero también por la otra rama, todos procedían de un pueblito pequeño de al lado de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, se llama Ubierca, muy cerquita de Soria ya, y que es una aldea que va a desaparecer dentro de pocos años porque le quedan ahora mismo 30 habitantes, creo, y prácticamente ningún joven, ¿no? Entonces, en algún momento lleva desapareciendo mucho tiempo y yo creo que la veré morir, ¿no? La veré morir. Y ese pueblo para mí está en el núcleo de mis recuerdos infantiles y de la reflexión sobre el paisaje y de la fascinación que ejerce toda la España vacía, pero no tengo pueblo. Es decir, o sea, ese era el pueblo de mi abuelo al que íbamos y donde había una casa familiar que está muy vinculada a mí, pero yo no tengo una infancia rural ni puedo decir que tenga pueblo en el sentido de que lo tenían muchos compañeros míos de clase que me daban mucha envidia, porque tener pueblo era tener dos vidas. Es decir, para la gente de ciudad, en el colegio tener pueblo era tener dos vidas y sobre todo en la adolescencia, donde podían presumir de tener una novia en el pueblo y en el pueblo podían presumir de tener una novia en la ciudad sin tenerla en ninguno de los dos sitios, que es lo que solían hacer, ¿no? Esas cosas a mí me daban mucha envidia, el poder inventarte una vida que no estaba en ese sitio. Yo no lo he tenido, yo siempre, nunca he tenido una casa en el pueblo. Curiosamente, yo, desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú del tema, ahora lo hablaremos, pero se está produciendo ahora mismo en el sentido contrario, ¿no? Ahora mucha gente se quiere ir al pueblo, quizás sea para que al final darle a sus hijos, entre otras razones, evidentemente, ¿no? Pero quizás esté ahí el tema de los recuerdos, darle a sus hijos un recuerdo, que sus hijos tengan un pueblo como el que ellos tuvieron de jóvenes y que ahora ya no tienen, porque ya no van, porque ha desaparecido, etcétera, etcétera. Tú realmente siempre o casi siempre o muchas veces hablas de los recuerdos en tus libros, es decir, del pasado como forma de entender el presente. Me viene a la memoria Lo que a nadie le importa, tu libro, Mm. en el que recreas la vida de tu abuelo que luchó en el bando nacional y que sobrevivió o vivió el resto de su vida trabajando en el Corte Inglés. ¿Cuál es, hablando de recuerdos, y vamos a empezar a hablar de bibliotecas, cuál es el primer recuerdo que tienes de una biblioteca y cuál sería el primer recuerdo que tienes de una biblioteca de pueblo si es que lo tienes? Bueno, el primer recuerdo de biblioteca era en un pueblo de Valencia, que no era de la España vacía, era de la España llena, y un pueblo turístico, la playa donde viví de niño y donde asistía mucho a la biblioteca, que estaba en la Casa de Cultura, estaba integrada. Todavía no había una red densa de bibliotecas como las que hay ahora, se estaba construyendo, porque es verdad que las redes densas de bibliotecas corresponden a la España autonómica, o sea, y se desarrollan en la España autonómica, ¿no? Y entonces estaba todavía empezando, y entonces había un sitio que se llamaba la Casa de Cultura, que no se sabía muy bien qué era, que era como una especie de contenedor donde
donde hacían de todo, hacían un poco donde no sabían colocar las cosas, lo colocaban en la Casa de la Cultura, ¿no? Y ahí una parte del sitio era la biblioteca, y ahí es donde empecé pues, a mirar a cómics de Asterix y demás. Pero yo he sido más frecuentador urbano de bibliotecas, mucho más, y sobre todo en la universidad. En la universidad yo estaba siempre en la biblioteca, ¿no? Siempre, pero es verdad que también he sido un acaparador de libros. O sea, lo tenéis aquí detrás, estoy rodeado, vivo en una casa que es una biblioteca con sitio para un grifo en una cocina y poco más. Y sí, he sido un gran acaparador de libros, ¿no? Entonces yo las bibliotecas las he frecuentado sobre todo de mayor, como estudiante y después también como conferenciante y como animador de las bibliotecas, ¿no? Pero es verdad que soy más acaparador de libros que usuario de bibliotecas, a pesar de que vivo al lado de una de las mejores bibliotecas de España, la Biblioteca de Aragón, que es estupenda y maravillosa, y que la uso más por mi hijo que por mí, pero la uso mucho, sí. Oye, cuando tú eras joven, ya nos has dicho que estabas en la universidad, pero le dabas más importancia a la biblioteca. Lo digo, esto lo pregunto, pues, supongo que estarás al tanto del tema, que es que los jóvenes, vamos, los chavales de 13, 14 años, llega un momento que dejan de ir a la biblioteca. Hmm. Pero en las ciudades y en la biblioteca rural, hay un momento que dejan de ir a la biblioteca. Y, y, y luego es difícil recuperarlos. Precisamente el otro día en El País salía un artículo que venía a decir algo así como que a partir de los 14 años los chavales dejan de ir a la biblioteca. Es difícil recuperarlos, pero luego... y esto es posible que el origen esté a lo mejor en la escuela, en la academia, en el instituto, etcétera, etcétera. ¿Tú frecuentabas la biblioteca? ¿Siempre estuviste interesado en la lectura? ¿Siempre estuviste interesado en un tipo de lectura? ¿Siempre estuviste interesado en la novela, en el ensayo? No sé, cuéntanos un poco. No, siempre, siempre. Yo siempre he ido yo sí, he sido muy raro. Sí que es verdad que los chavales abandonan las bibliotecas, pero es que abandonan también la lectura durante una temporada. Eso está estudiado. Y sabemos que a partir de los chavales que son muy lectores, a partir de los 14, 15 años, dejan de leer y recuperan. Y algunos recuperan otra vez, 5 o 6 años después, recuperan el hábito, ¿no? Pero durante hay un tiempo donde las hormonas te revolucionan y ya ni biblioteca ni leches, o sea, nada, o sea, están a otras cosas totalmente, ¿no? A mí no me pasó, yo siempre he estado rodeado de libros, siempre he sido muy lector, he sido un lector muy ecléctico y muy voraz, ¿no? Y mis mejores recuerdos de lector de bibliotecas sí que están asociados a la universidad, eso sí que es verdad, a bibliotecas universitarias. Yo más que que estudiar una carrera, yo me pasé 5 años sentado en una biblioteca, en varias bibliotecas de la Complutense, y ahí es donde descubrí el ensayo, descubrí la filosofía, descubrí la novela internacional, me leí casi todo Galdós, o sea, ahí leí un montón de cosas sin salir de la biblioteca, realmente, o sea, estando sentado ahí en la biblioteca. No me llevaba los libros a casa, lo pasaba ahí porque también era una forma de no ir a clase y aprovechar el tiempo y que el dinero de la matrícula no se desperdiciase a pesar de mi absentismo en la clase, ¿no? Eso sí que, pero mi vivencia está muy asociada a la biblioteca universitaria. Sí. Que es otro tipo de biblioteca, que es otra historia, es otra cosa distinta, ya no sé, totalmente, que no tiene nada que ver con una biblioteca pública. Sí, 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 es verdad, porque la biblioteca universitaria se presupone, todo el mundo presupone que nadie va a leer allí a Faulkner, Claro. excepto los de literatura y los de filología, pero todos los demás van a estudiar y a documentarse para hacer trabajos y estas cosas. Respecto a este tema, se me ocurre ahora mismo, Sergio, ¿tú no crees bueno, principalmente me gustaría preguntarte, ¿dónde está el problema de esto en el hecho de que los chavales abandonen la lectura a los 14 años? Si está en la escuela, si está en la familia. Y por otra parte, ¿crees que este es un problema más grave en el ámbito rural? Tú como persona que ha reflexionado y como escritor, como pensador que ha reflexionado sobre la España vacía.
¿Y podría ser esto una ventaja en la España vacía? Es decir, los chavales, esto que estamos diciendo de, no, los chavales en la España vacía se van porque no tienen cosas que hacer, porque no se les ofrecen posibilidades, no se les ofrecen eh, cosas cosas que para reflexionar, la biblioteca debería aprovechar, la biblioteca rural debería aprovechar ese hueco. Sí, rotundamente sí, sin duda. Quiero decir, yo creo que en un pueblo pequeño la biblioteca es un elemento fundamental que tiene que ir mucho más allá de su función y no solo dirigiéndose a estos chavales. Evidentemente son objetivo prioritario, dado que además son menos. Es verdad que estamos hablando de que la población rural no solo es más escasa y más dispersa, sino que está más envejecida que la población urbana, ¿no? Un poquito más, tampoco mucho más que el conjunto de la población española, pero sí que un poquito más. Y ahí hay un trabajo que hacer, por supuesto, un trabajo que no sé si me parece que es demasiado optimista pensar que el trabajo de la biblioteca podría contribuir a fijar a esos jóvenes y que no se vayan y darles pero sí que puede contribuir a minimizar ese sentimiento muy extendido y muy generalizado de que no hay nada que hacer en un sitio, ¿no? Y que necesitas una serie de estímulos. Yo creo que la biblioteca puede ser un anclaje al mundo muy poderoso en lugares pequeños, ¿no? Y esa parte se tiene que potenciar. Y creo que de hecho se está potenciando. Creo que hay muchas líneas de trabajo en ese sentido. Pero sin hacernos demasiadas ilusiones en general, ya hablando ya fuera de la dicotomía entre rural y urbano, sino hablando de la condición de la adolescencia. Son unos años en los que las hormonas te destruyen por completo, estás en plena metamorfosis y yo creo que no sé, que bastante exige la sociedad de ellos como para encima crearles mala conciencia por no leer y demás. O sea, yo creo que debemos dejarlos un poquito en paz y ofrecerles muchas más cosas en lugar de andar presionándoles y en lugar de andar culpabilizándoles porque antes leían un montón y se leían todas las colecciones y de repente han dejado porque les interesan otras cosas, ¿no? Otras cosas que generalmente suelen tener que ver con el sexo, casi todas, ¿no? Es normal, quiero decir, hay que dejar respirar un poquito a la gente. Eso forma parte de la evolución. Otros retomarán, otros no. Pero yo no soy especialmente pesimista y me resisto incluso a considerar que eso sea un problema, porque creo que si lo abordas desde una dimensión histórica, vamos a ver el milagro que hemos vivido en España en los últimos 100 años. O sea, no me voy a remontar a 200, 100 años. En España hemos pasado de un país donde estas bibliotecas en las que estamos hablando, esta red de bibliotecas, no existían por ningún sitio. O sea, en los albores del siglo XX había muy poquitas bibliotecas públicas en España, estaban en Madrid, Barcelona, y ya está, había muy poquitas, muy poquitas. No había acceso libre a los libros. Pero es que no había acceso porque tampoco había alfabetización, no había escolarización. Hemos pasado de un país con unas tasas de analfabetismo monstruosas, que en el ámbito rural superaban el 50% hace 100 años, a un país tremendamente alfabetizado con una gran parte de la población con estudios superiores. Y eso se nota en los índices de lectura, se nota en el acceso a los libros y se nota en el hecho de que hoy por hoy nos podemos quejar de todo lo que queramos, pero no hay una comarca en España, por aislada y por poco poblada que esté, que no tenga un acceso a una buena biblioteca, a una biblioteca bien surtida, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los problemas de presupuesto, de adquisición y de renovación constante del catálogo que pueda haber, que los hay. Pero a pesar de todo eso, no hay un solo ciudadano español, viva donde viva, que no tenga acceso a unos recursos públicos con un acceso de primer nivel a la cultura de su tiempo. Y eso es un salto mortal que ha dado en muy poquitos países. Es que estamos hablando de un milagro del que no somos conscientes porque no lo vemos con esa perspectiva histórica. Es alucinante de dónde venimos y dónde estamos. Y eso se refleja en los índices de lectura. No se lee tan poco. O sea, siempre estamos hablando de lo poco que lee la gente, pero ¿cuándo ha leído la gente mucho? ¿Dónde está esa edad de oro? O sea, recuerdo es verdad que mi perspectiva histórica es limitada porque tampoco soy tan viejo, pero sí que es verdad que puedo hablar. Yo hice la EGB y el BUP y el COU y leíamos cuatro. Es decir, tampoco era, no era, es que cuando dicen es que leen cuatro, digo, ¿cuánto leíamos nosotros? ¿Cuatro también? Pues los cuatro de siempre. Quiero decir, es que estamos moviéndonos en una horquilla que siempre es de minorías, siempre va a ser de minorías y debemos asumir que es así.
y que dentro de esas minorías es alucinante lo que hemos llegado, y es alucinante en términos comerciales, fuera ya de la red de bibliotecas, pero que está conectado con ello, la potencia de la industria del libro. No somos conscientes que dentro del entramado de la industria cultural española, la industria del libro es con diferencia la más potente. Cuando hablamos del cine, esto lo he hablado muchas veces con, a lo mejor hace poco, con el director de Cultura de Radio y Televisión Española. Dice que quería cambiar las cosas. Dice, no puede ser que no haya programas de libros porque no te los venden, pero hacemos 27 programas de cine. Cuando la industria del cine es mucho menos potente, tiene mucho menos recorrido, ya no solo en peso financiero, en peso económico, sino en peso cultural, en la influencia, es mucho menor que la industria del libro. Y al libro no le hacemos caso. Pasaría lo mismo, perdona Sergio, pasaría lo mismo que esto sería comparable con la industria del videojuego. El videojuego ahora mismo en España es exactamente mucho más potente que el cine. Ahora mismo, sobre todo después de la pandemia, los únicos que van al cine son los jóvenes, porque es la verdad, la gente mayor ya ha dejado de ir al cine y además la gente de eso, y pasaría exactamente lo mismo, ¿no? La potencia de la industria editorial es impresionante, teniendo en cuenta además ya no solo lo que se vende o el negocio que se mueve, sino también los libros que se editan en España al año. Es impresionante, que muchas veces dice las bibliotecas, es que no damos abasto porque tenemos peticiones de todo tipo, tenemos que hacer una selección increíble, cuanto más en una biblioteca rural. Sí, además esto es una cosa que se percibe como problema, ¿no? Que qué avalancha, ¿por qué no? Bueno, pues es que, entre otras cosas, se escribe mucho porque alguien como yo, hijo de un electricista, que es la primera persona de su generación que ha ido a la universidad, hace 100 años no habría tenido posibilidad de hacerse escritor. Pero ninguna, o sea, los escritores de hace 100 años eran todos señoritos, salvo Miguel Hernández, y salvo alguna excepción. Había muchos menos escritores, muchísimos menos lectores, o sea, era un mundo muchísimo más pequeño y muchísimas menos bibliotecas. No había tampoco esa posibilidad de llegar, que estamos hablando de qué ha sucedido hace 2 días, ¿no? Y sin embargo, es verdad que tenemos una visión muy llorona y muy distorsionada. El cine no tiene esa visión, el cine monta sus galas, o sea, vale que lloran mucho también, pero montan sus galas, son los reyes del mambo, son estrellas, son la leche, cuando en realidad la estrella de la industria cultural es el libro con diferencia con respecto al cine. Y sin embargo tú hablas con todos los actores de la cadena de esta industria del libro, incluyendo los bibliotecarios ya como parte pública, ¿no? de ese entramado, y todos son lloros. Siempre, todos son lloros, todos parecemos unos pobrecicos, empezando desde el escritor más vendido al menos vendido, a cualquier librero, a cualquier editor. Todos te plantean que qué mal está, que todo, que ruina, que miseria, porque arrastramos eso. Pero si miramos el cuadro, hombre, tenemos que ver que estamos manejando algo bastante potente y bastante excepcional en el conjunto de la historia del país. Aprovechémonos. Eso no quiere decir que dejemos de quejarnos por lo que haya que quejar, ni de solucionar, ni de mejorar, ni de intentar ir más allá y trabajar por lo que creemos que hay que trabajar, y de reclamar a quien haya que reclamar lo que tengamos que reclamarlo. Eso no quiere decir eso, pero no seamos tan llorones. O sea, veamos bien dónde estamos y quiénes somos, y somos bastante poderosos. Aquí incluyo las bibliotecas, incluyo esa red potentísima de bibliotecas, que es una de las cosas más impresionantes y uno de los logros más que deberíamos subrayar más y que subrayamos poco de la España democrática. ¿Es así? Estás hablando ahora del devenir histórico, de esta especie de salto cualitativo espectacular que hemos dado en el último siglo. Sin embargo, de los años 50 a los 70 del siglo XX hay una migración de los pueblos a las ciudades que podemos decir que da lugar a la España vacía que tenemos actualmente. ¿Esto se podría trasladar, por ejemplo, al tema de la cultura? ¿Tú crees que se puede trasladar esto? Porque voy a unir 2 preguntas en una. Hay un libro, El país que nunca fue, en el que incluyes esta expresión, que no pone remedio a la situación del mundo rural actualmente. ¿Pasaría lo mismo con la cultura rural en la actualidad? Bueno, es que la cultura rural no existe. Quiero decir, no existe en el sentido de que no existe, ya no en términos de cultura como industria cultural, sino como en términos antropológicos, ¿no?
no existe porque ha desaparecido ese mundo campesino. Es decir, no quiere decir que no exista la sociedad rural, ni que no existan los pueblos, ni que no existan las actividades y la vida de los pueblos. Existen, pero ya no suponen, ya no están enfrentados, ya no son un mundo aparte del mundo urbano. Ya no hay no hay que traducir ni hacer viajes de un mundo a otro. El mundo campesino entendido en un mundo regido por los rituales tradicionales que están asociados a las actividades del campo, a las cosechas, a las recogidas, ¿no? a las festividades y al ciclo del calendario de un tiempo que era circular, un tiempo que siempre empezaba y que estaba ligado a las cosechas, ¿no? y a las actividades campesinas. Ese mundo ha desaparecido. O sea, el calendario del mundo rural es exactamente el mismo del calendario del mundo urbano. Estamos ahora en abril y estamos en abril en todas partes y significa más o menos lo mismo en el centro de Madrid que en el pueblo más pequeño de Castilla y León. Eso por descontado. Y nos entendemos y estamos en la misma cultura. No existe una cultura rural en el sentido de expresión genuina de esa visión del mundo que se tenía en el mundo campesino una vez ha desaparecido, porque lo que hemos presenciado en eso que has dicho tú, en esa última emigración campesina de los años 50-70, que empieza o que se exacerba sobre todo a partir del plan de estabilización del año 59, que es el que promueve desde la dictadura, desde el Estado, la urbanización rápida de España, a lo que hemos asistido es a la extinción de una cultura milenaria. Su extinción. Entonces, todo el folclore, todo lo que llamamos folclore que está asociado a ella, solo existe hoy como representación y como recuerdo, pero no como expresión genuina. Es decir, cuando asistimos muchas veces a festejos tradicionales de muchos pueblos, estamos asistiendo a su resurrección o a su re-representación, pero no responden a las fiestas de los quintos, no responden a los ritos ancestrales porque la sociedad que los sustentaba ha desaparecido. Es sociedad ya urbana, aunque esté en pueblos dispersos, pero es una sociedad que se mueve en ese lenguaje urbano. Con lo cual, si no hay barrera, tampoco va a haber una barrera de expresión entre el mundo rural y el mundo urbano. Vivimos vivimos en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más unido, donde no tiene sentido contraponer discursos unos de otros. Aunque tú hables de tu pueblo, aunque un escritor centre toda su narrativa dentro de su pueblo y de su memoria y la ligue mucho, la entronque mucho en su comarca y en su región. Por ejemplo, estoy pensando en Julio Llamazares con Megamián, ¿no? con su pueblo inundado. No deja de ser una expresión de la literatura contemporánea, que eso no es asimilable al folclore que hacían sus ancestros. Está mucho más ligado a la literatura de Gabriel García Márquez, está mucho más ligado a la literatura universal y, de hecho, la prueba es que se puede entender en todas partes sin traducción, es decir, expresa cosas de la condición humana de aquí y ahora, de un mundo que cada vez es más homogéneo, con lo cual no creo que haya que se haya quedado atrás o que haya un desprecio de la ciudad al campo en términos culturales, sino que es todo lo mismo, ha desaparecido, que da igual dónde escribas y desde dónde escribas, estamos todos en la misma sociedad, en el mismo contexto cultural y nos interrelacionamos de la misma forma. Quizá todo esto que estás diciendo está ligado primero a la nostalgia y está ligado a una posibilidad de las bibliotecas rurales, evidentemente no en los pueblos de 150 habitantes, porque ahí no hay bibliotecas, sino que normalmente llega el bibliobús, pero también es una oportunidad para... Yo he estado en bibliotecas de pueblos de 300 habitantes, en bibliotecas públicas, dando charlas, quiero decir, o sea, y es una biblioteca estupenda. O sea, ahí la red de bibliotecas en muchos sitios llega a muchos lugares, es más allá del bibliobús, es alucinante. Yo creo que eso también es sorprendente. Es increíble. Por cierto, estaba diciendo que eso quizás sería una oportunidad en la biblioteca rural, recordar y tener una buena colección de elementos locales y de elementos tradicionales para que la gente y los chavales y la gente mayor y gente que llega al pueblo pues conozca un poco lo que era esa cultura rural que ahora como bien dices, se ha igualado y que quizás no tiene sentido porque hay que mirar muchas veces hacia adelante. Tienes un libro titulado Lugares fuera de sitio.
Sí, y a raíz de ese libro se me ocurre una pregunta. ¿Es la biblioteca la principal metáfora de lo que está o de lo que ha ocurrido en la España vacía? ¿Es ese lugar que se ha quedado un poco entre el pasado y el presente y que precisamente por eso está fuera de sitio? Bueno, la biblioteca tiene que estar fuera del sitio obligatoriamente. Eso que decías de anclar las bibliotecas de muchos lugares a la memoria del lugar y que potencien la expresión y el conocimiento de lo autóctono, está bien, pero la biblioteca no puede ser un museo etnológico. Es decir, eso puede ser una parte de su labor, una parte, pero yo diría que una parte secundaria, es decir, un añadido a su misión fundamental, que es la de anclar al mundo. Es decir, una biblioteca es una puerta al mundo. Una biblioteca no es para que la gente de un lugar se mire el ombligo y descubra lo maravilloso que es su propio pueblo, sino un puente, una puerta abierta a la cultura universal. Eso es una biblioteca. Una biblioteca tiene que estar mirando siempre hacia afuera, con lo cual, una vez dentro de la biblioteca, tú te tienes que sentir fuera del lugar en el que está, ¿no? O sea, tiene que tener un pie, evidentemente, tiene que estar anclado, pero más en la comunidad, no tanto en la colección, no tanto en lo que ofrecen los libros, sino en su actitud. Es decir, evidentemente una biblioteca, como cualquier otra institución cultural, tiene que estar muy conectada con la comunidad a la que sirve, porque es un servicio a la comunidad, que es evidente, o sea, no puede desentenderse de ella. Pero una de las formas de prestar ese servicio es olvidarse de ello. O sea, en el sentido de que una vez entras en una biblioteca, tienes que saber que esa biblioteca no está situada en el pueblo en el que esté. O sea, estoy tan congestionado que no se me ocurría el nombre de un pueblo, ¿vale? No está en Villacerrato o en San Pedro Manrique, si es que en San Pedro Manrique hay biblioteca y no lleva el bibliobús, no lo sé. Sino que una vez entras ahí, entras en el mundo. La biblioteca tiene una aspiración universal y tiene que potenciar que uno va a entrar en un universo que está fuera del espacio y fuera del tiempo, que está en todas partes, ¿no? Y esa es la aspiración que deben tener todas las bibliotecas. Si nos centramos demasiado en la memoria rural y nos centramos demasiado en hacer una biblioteca específica, cosa que yo creo que una biblioteca pública abierta a todo el mundo no debería ser, para eso ya están las bibliotecas especializadas de las instituciones, de las universidades, quiero decir, las bibliotecas que intentan atesorar ese conocimiento, tienen colecciones específicas, para eso están, pero una biblioteca de un pueblo no creo que deba ser para conocer el pueblo, sino para que el pueblo conozca el mundo. Es decir, creo que la corrección es ahí y no debemos perder nunca eso de vista, porque si nos encerramos en la nostalgia, nos encerramos en la evocación constante de un pasado que ha desaparecido irremediablemente y por mucho que nos dé pena, ha desaparecido, y nosotros queremos vivir en el presente y mirar al futuro y no estar mirando todo el rato al pasado, si tenemos esa actitud clara, la biblioteca no puede ensimismarse, no puede estar potenciando esa mirada centrípeta constantemente, porque a lo mejor esa no es la misión de la biblioteca. Igual esa es la misión de otras instituciones. Para eso están los centros de estudios, para eso están los museos etnológicos, para eso están otro entramado cultural que está pensando pues, para potenciar esa reflexión y ese estudio y esa protección del legado, ¿no? La biblioteca tiene que proyectarse hacia afuera y tiene que tener una vocación universal. Eso, vamos, es una opinión personal mía, evidentemente, pero lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que una biblioteca pública tiene que ser una biblioteca abierta al mundo sin ninguna duda. Sí, sí, mira, acabo de decir, bueno, en un pueblo de 300 habitantes a lo mejor no hay biblioteca pública o no hay bibliotecas públicas normalmente y me están aseteando, digamos, diciendo en Guídanos, Cuenca, 300 habitantes, tenemos biblioteca, Cañizares, Cuenca, 450 Claro. habitantes, Manzanera, Teruel, 500 habitantes, Vistabella del Maestrat, Castellón, 300 habitantes, en Eguídanos, de la que hablábamos antes, tenemos un centro de interés permanente sobre la España vacía y tenemos el libro, además, tienen tu libro, La España vacía, de Sergio Olmero, o sea que están bien surtidos. Sí, claro. Están diciendo aquí, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, las bibliotecas rurales somos una ventana al resto del mundo. Quizá esto tenga que ver, quizá mi percepción o la percepción de mucha gente con algo que en tu libro habla sentimental de la España vacía,
comentas dos historias, de las muchas que tienen, creo que son 25, ya no sé si son 25 o 35. 32. 32, sobre un nómada, por ejemplo, una de ellas es un nómada que encuentra su equilibrio volviendo a los orígenes, o un museo cuyas obras están enterradas bajo tierra. Y a mí esto me hacía preguntarme si hay que ser, no sé si nostálgico, pero sí volver de alguna manera a algunas cosas del pasado y a lo que tenía de bueno. No sé si alguien me calificaría de neorrancio, pero me gustaría que reflexionara sobre esto y sobre la importancia que este volver a las cosas buenas del pasado tenía en el mundo de la cultura, en los pueblos, el mundo de la cultura, no el mundo, no la cultura rural, el mundo de la cultura. Y luego me gustaría también hilarlo esto con otra pregunta que tenía preparada, porque yo soy oyente de la cultureta, no sé si somos muchos o somos pocos, pero la escucho. Sois muchos, sí. Pero yo me pregunto si el mundo de la cultura en los pueblos es una víctima de ese síndrome un poco de lo que llamábamos antes culturetas. Vale, que muchas veces que llevado un poco a la actualidad social o política, que es el tema de la superioridad cultural de la ciudad hacia el pueblo. Tú antes yo creo que ya has respondido un poco sobre esto. ¿Crees que no hay esa superioridad? Digamos, no hay diferencia entre la cultura rural y la cultura, está todo unido, pero ¿qué crees? ¿Qué crees respecto a este tema? Pues es que son muchos temas, ¿eh? Lo que me planteas al principio. Me has, Bueno, sobre vamos por la... partes. Mira, a ver, ¿Soy un neorrancio por pensar esto? no necesariamente, sí, pero con cuidado. No, bueno, a ver, yo reniego del término este neorrancio, me parece sencillamente una forma de descalificar y de no entrar en un debate que es mucho más interesante, ¿no? Y que en el momento en el que pones etiquetas ya los debates se acaban. Hay una ensayista, Svetlana Boym, creo que se murió, creo que está muerto, no me haga mucho caso, que tiene un ensayo maravilloso sobre la nostalgia que escribió hace ya 20 años, ¿eh? O sea, es un libro que no es una novedad de ahora, en el que distinguen dos tipos de nostalgia, la nostalgia reflexiva y la nostalgia restauradora, ¿no? Entonces, creo que todos estos debates surgen de no tener en cuenta esas dos diferencias entre las nostalgias, ¿no? La nostalgia restauradora es la nostalgia del nacionalismo, es la nostalgia de quien quiere utilizar el pasado para restaurar un pasado ideal que nunca ha existido, porque el pasado siempre es una invención, es decir, nada cambia más que el pasado, siempre la visión del pasado que tenemos es distinta a la que tenían nuestros padres y está siempre cambiando, la historia cambia rotundamente y cambia en función de nuestros intereses, en función de lo que nosotros creemos que es bueno del pasado y demás, para recrearlo en un futuro o en un presente y casi siempre asociado a proyectos autoritarios y a proyectos que tienen muy poco de democráticos, ¿no? Esa nostalgia restauradora es de la que hay que huir porque tiene un contenido de autoritarismo político verdaderamente deleznable, hay que huir de ella. Pero hay otra nostalgia que está, porque somos seres nostálgicos, es decir, todos vivimos del pasado. Yo no es que porque sea escritor tengo el pasado como un material de trabajo, es inevitable. Todos estamos contándonos historias, todos estamos preguntándonos por nuestra vida, preguntándonos, o sea, recurrimos a la nostalgia de una forma natural, es un sentimiento universal en el que todos caemos y que no es, como en todos los sentimientos, no es ni bueno ni malo en sí mismo. Todo depende de cómo lo uses y de cómo lo expreses, ¿no? Entonces, Boym habla de un tipo de nostalgia reflexiva, que está asociada a las ideas del filósofo Walter Benjamin, que tiene un mandato que dice que nos interesa el pasado a través de la imagen suya, esta del Angelus Novus de la historia, que va mirando hacia atrás y solo ve ruinas. Y él dice, Walter Benjamin, que nos interesa el pasado en la medida en que nos sirve para entender el presente, o sea, para buscar las huellas que conforman el presente y entender mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Esa nostalgia reflexiva busca trazas en el pasado para entender el presente y para construir el futuro. Es decir, no pretende restaurar ni idealizar absolutamente nada de la historia, sino sencillamente
encontrar puntos de reflexión para el presente. Y en ese sentido, y ahí es donde está la reflexión de Ana Iris Simón, que es en fin, contra la que se erige ese término de neorrancios. La tuvimos el año pasado aquí en estas jornadas, estuvo dando Sí, una charla. Ana Iris es amiga, es majísima. Yo creo que Ana Iris es la avanzadilla de ese tipo de nostalgia reflexiva a la que le intentan meter el San Benito de restauradora. Le intentan meter un San Benito de que es la avanzadilla de un proyecto político que no existe, que no es tal, cuando lo que está fomentando a partir de su obra, ella y mucha otra gente, es intentar indagar en el pasado reciente, qué nos pasa, qué nos sucede, qué hemos hecho mal, dónde hemos perdido el rumbo, dónde podemos retomar, qué podemos aprender. Pero es una reflexión mucho más compleja, es mucho más sutil. No se trata de decir, no, es que nuestros abuelos vivían mejor, vivamos como nuestros abuelos. Tiramos el ordenador por la ventana y vamos ahora todos a recuperar la acequia esta que se cegó y vamos todos a... No, no se trata de eso. Eso es de mendrugos. No se puede... Pues vamos a la fresquera. Sí, claro, no. Es sencillamente intentar explorar pues, muchas cosas que se quedaron en el camino. Y yo creo que en España en concreto, hay una rareza que se da en otros países de otra forma, pero en España se da de una forma muy, muy radical, que consiste en que en España en los años 80 se moderniza de una forma como no se ha modernizado en toda la historia. Ese milagro del que hablábamos al principio, de cómo pasa de un país prácticamente analfabeto a un país culto, avanzado, que tiene libros por todas partes y con una población muy formada y con una economía totalmente distinta a la que tenía, eso es fruto de esos asos rurales y de lo que yo en la España vacía llamo el gran trauma. Eso ha provocado un cambio de una velocidad vertiginosa y creo que nos hemos dejado cosas por el camino. Y decir eso no invalida el cambio, ni invalida el progreso, sino sencillamente dice, bueno, igual nos pasamos de frenada de modernos, o que igual era inevitable. Pero a finales de los 80, y de ahí viene el éxito de La lluvia amarilla de Julio Llamazares, hay gente que empieza a estar incómoda con la velocidad de crucero que ha pasado y con la amnesia colectiva que se instala en la sociedad española con respecto a esa cultura rural que ha desaparecido sin que nadie la eche de menos, en un pispás, en media generación, en nada, ¿no? Entonces, decir, bueno, igual lo hemos dado por borrado demasiado pronto. Igual hay cosas que podíamos hacer de otra forma, que podíamos pensar de otra forma. Igual hemos despreciado con demasiada alegría el conocimiento de gente mayor. Igual estamos demasiado obcecados mirando un progreso que a lo mejor en muchos aspectos es vano y no estamos prestando atención a cosas importantes. Eso es nostalgia reflexiva y eso es nostalgia constructiva. Eso es intentar parar a pensar qué somos y no ir como elefantes en cacharrería, ¿no? Y creo que eso es muy positivo y eso es un ejercicio colectivo en el que el arte y la literatura tienen mucho que decir y son verdaderamente potentes a la hora de poder poner el foco de aquello que hemos perdido y es lo que algunos intentamos a través de nuestra obra. Deciros, bueno, vamos a fijarnos, vamos a parar, vamos a pensar un poquito en lo que hacemos, no para volver a ser campesinos, no para volver a ser nuestros abuelos, no para abandonar nuestras ciudades ni nuestras comodidades, sino para intentar que en el futuro no nos pasen algunas cosas malas de las que nos pasan ahora, que a lo mejor nos han pasado fruto de no haber pensado las cosas demasiado bien, ¿no? Y creo que eso es importante, eso es fruto de un debate democrático y es un debate que nos debemos como sociedad. Se debe cualquier sociedad, pero la sociedad española nos la debe. Y es muy injusto que por cuestiones de polarización política y de oportunismo político haya gente que quiera zanjar este debate usando insultos como neorrancios y demás, porque en realidad lo que están haciendo es hurtándonos a todos un debate muy interesante. Con la impresión de que participan en él, en realidad lo están zanjando. Porque lo único que están haciendo es poniendo barreras entre ellos y nosotros, metiendo una polarización donde realmente lo que hay son muchos matices y mucha riqueza discursiva. Y creo que están haciendo un servicio penoso a la sociedad española en unos momentos donde la sociedad reclama otras cosas. Quizá esto tenga que ver con lo que te preguntaba yo, la segunda parte de la pregunta que tú me decías, no, es que son muchas cosas, con esta superioridad cultural, ¿no? No, es que esto es así y ya está.
estos debates que están muy polarizados, cuando yo creo que en realidad no hay ninguna, en la población normal y corriente como tú y como yo, no hay ninguna polarización. Realmente a la gente lo que nos gusta es hablar y charlar. ¿Tú crees que hay esa superioridad cultural que luego perjudica no solo a la cultura en general, sino a la biblioteca en particular? A la Es que biblioteca rural, a la biblioteca rural. el mundo cultural es un mundo jerárquico, es un mundo concentrado y jerárquico, y tradicionalmente siempre lo ha sido. Y es un mundo que además sí que, tal y como lo entendemos desde la contemporaneidad, desde la Revolución Francesa, básicamente desde que los artistas pueden ganarse la vida autónomamente y no depender de mecenas. ¿Vale? Es que cuando decimos, claro, hay un rechazo siempre al mercado y el mercado es lo peor y el artista no debe venderse. Bueno, pero es que la alternativa a que el artista se venda es que lo compre un aristócrata. Es decir, o que lo compre el Estado o que lo compre un mecenas. Bueno, yo no sé si depender del Estado es mejor que depender del gobierno. En México hay una industria cultural pequeñísima. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, en el mercado editorial, el segundo mercado editorial en español es el mexicano. México tiene una población, creo que estamos casi cerca de 200 millones de personas, unos 170 y algo millones de personas, no lo sé exactamente, lo estoy diciendo de memoria, pero es muy superior a la población española. Su mercado editorial es 6 veces más pequeño, 6 veces más pequeño. O sea, estamos hablando de un mercado ridículo. Y es el segundo mercado en español. O sea, cuando estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de eso, de que las cifras en Latinoamérica son muy pequeñas de mercado. ¿Cómo viven los escritores mexicanos? No viven del mercado, viven de la subvención estatal. O sea, hay una élite y una inteligencia en México de un Estado que proporciona sueldos casi vitalicios a los principales próceres, asegurándose de paso que nunca jamás verás a un gran prócer mexicano metiéndose con el Estado. O sea, nunca verás cuestionando elementos fundamentales, ¿no? Hay una cultura tremendamente domesticada en ese sentido. Bueno, yo no sé, o sea, ellos se verán muy puros, no tienen necesidad de someterse a las servidumbres del mercado, pero yo prefiero someterme a las servidumbres del mercado que a las del Ministerio de Cultura, eso aparte, ¿no? Entonces, todo esto venía porque no podemos desligar la concepción que tenemos de la cultura del mercado, y el mercado es urbano. El mercado surge en las grandes ciudades, surge con la expansión urbana y se articula con una lógica urbana. Y en ese sentido está jerarquizado y hay núcleos culturales más importantes que otros. Es decir, y Barcelona durante un tiempo fue un núcleo más importante que Madrid, ahora ya no lo es. París lo fue durante mucho tiempo y lo sigue siendo en muchos aspectos. Nueva York, pues ni te cuento. Quiero decir, dentro de las ciudades hay ciudades más importantes que otras. Se articula en las jerarquías porque se articula con lógica comercial. Y en ese sentido es verdad que cuanto más pequeño seas y más alejado estés de esos núcleos, pues más desligado estás de toda esa movida. Pero también estás dentro de las redes y eso está cambiando, eso está transformándose. Yo vivo en Zaragoza y voy a Madrid toda la semana, ¿vale? Tengo una conexión con Madrid, de hecho hay mucha gente que cree que vivo en Madrid porque me ven constantemente por ahí, ¿vale? Pero no vivo en Madrid, voy y vengo en Zaragoza. Yo en Zaragoza no tengo ningún trabajo. O sea, todos mis trabajos, todas mis fuentes de ingresos están en Madrid y algunas en Barcelona según las editoriales que me publiquen, ¿no? Yo no tengo, en mi ciudad y en mi comunidad autónoma, no genero ningún tipo de ingreso. Nadie me paga un euro de nada, ¿no? Todo mi trabajo. Y puedo vivir. Sí, y puedo vivir en Zaragoza y de la misma forma que puedo vivir en Zaragoza, podría vivir en una aldea. Exactamente igual, ¿no? Y yo no genero nada, pero me dejo el dinero en mi barrio. Es decir, todo lo que gano fuera, en los núcleos, en los núcleos culturales, me lo gasto en el barrio. Eso ha cambiado y cada vez somos más. Y cada vez es más normal que los escritores y los artistas vivan dispersos, que no estemos necesitados de hacer piña, cosa que eso hace unos años, hace tan solo 20 años, era impensable. Si tú querías hacer algo en el mundo cultural, si tú querías emprender una carrera artística, no te quedaba más remedio que irte a una gran ciudad. No te quedaba más remedio. Era impensable hacerlo en otro sitio. Hoy puedes tener una trayectoria internacional, puedes ser una figura prominente sin salir de tu pueblo. Puedes hacerlo sin ningún problema. Eso ha cambiado. Quiero decir, porque han cambiado las redes, han cambiado las formas. Y eso es así. Y de eso
cabe aprovecharse. El mundo rural puede aprovecharse de eso. Y gente con gestores inteligentes pueden aprovecharse de eso, porque es muy bueno para un pueblo tener entre sus vecinos un escritor que es famoso en el mundo entero. Eso es bueno. Cualquier pueblo querría tenerlo. Y puedes mimarlo y puedes tenerlo y le da una chance y una vida totalmente distinta, ¿no? Y eso ha cambiado y debemos ser conscientes de cómo ha cambiado y aprovecharnos de que ha cambiado. Qué bonito sería. Había un libro, ya no recuerdo de quién era ni el título, en el que vivían allí personajes famosos que se habían muerto, pero que en realidad vivían allí. Marilyn Monroe, toda esta gente, y vivían en el pueblo, estaban allí todos metidos y vivían, y vivían felizmente. Oye, ya para ir terminando y para pasar alguna pregunta que espero que haya en el chat, ¿las bibliotecas de los pueblos son los nuevos bares de los pueblos? No des ideas que pondrán barras, como pondrán en todas partes, ¿no? Bueno, es un centro, sabes que es verdad que en los pueblos muy pequeños, cuando hubo una revolución en los años 50-60 que coinciden con el gran trauma, un poco que es la revolución de los teleclubs, cuando llega la tele y montan las asociaciones en torno a la tele para poder tener una tele en el pueblo y poder verla y juntarse, y fue fugaz, porque la tele, que es un electrodoméstico que está pensado para consumo doméstico y privado, en los pueblos era una experiencia comunitaria. En los pueblos era algo que se juntaba la gente para ver la tele, ¿no? Y eso revolucionó en buena medida la vida de los pueblos, ¿no? Los teleclubs. Las bibliotecas pueden ser, más que los bares, los nuevos teleclubs. En ese sentido, pueden ser un foco de vida comunitaria. Sí, y además creo que deben potenciarlo, ¿no? Sin olvidar en ningún caso que son bibliotecas. Es decir, es que también yo estoy muy a favor de la innovación, siempre que no olvidemos que somos bibliotecas. Yo recuerdo siempre la frase de Fernando Fernán Gómez en la película de Berlanga de Moros y Cristianos, cuando le va el experto en marketing que va a la empresa, a la empresa de Planchadel y Calabuch, ¿no? Creo que se llama la empresa de turrones, que es una empresa que está asentada, antigua, y va el experto de marketing para enseñarles cómo vender cosas y está vendiéndoles los nuevos formatos, los nuevos sabores, los nuevos tal, y cómo vender la marca y cómo cambiar todo. Y se levanta ya cabreado Fernando Fernán Gómez y dice, que sí, que muy bien, que todos los envases y todo lo que tú quieres, pero el turrón tiene que llevar almendra, ¿no? Y se pone a gritar. Bueno, pues yo creo que nunca debemos olvidar que las bibliotecas tienen que llevar almendra. Es decir, que podemos hacer muchas cosas a condición de que nunca dejen de ser bibliotecas y que el centro y la colección y el catálogo estén en el corazón de todo. Y que todo lo que se hace sea para potenciar y para atraer a gente hacia el catálogo, ¿no? Está muy bien dinamizar la comunidad, está muy bien ser el centro y ser la plaza pública de la comunidad, pero no olvidemos que, sobre todo, las bibliotecas tienen libros. Tienen libros y tienen que formar lectores. Y eso para mí es algo que no debemos nunca perder de vista. Vale, ya para terminar, la última preguntita, muy corta, porque hay una pregunta que yo haya visto y un comentario que me gustaría luego terminar con ello. Pero si tú fueras bibliotecario rural, ¿cuáles son los 2 libros que nunca te faltarían en esa biblioteca? Pensando también en los usuarios. ¿Qué 2 libros? No lo sé, no te puedo decir. O sea, te refiero solo a 2 libros. Fíjate, ¿O qué autor, qué autor refleja mejor la biblioteca rural? A mí siempre me ocurre, bueno, Julio Llamazares, por supuesto, pero por ejemplo Miguel Delibes a mí me parecería fundamental, ¿no? En tenerlo en sí, una claro. biblioteca. Sí, tenerlo, pero como he hecho la vocación de que la biblioteca debe estar abierta al mundo, yo tendría Isaac Asimov antes. Ah, O sea, si tengo que elegir entre Delibes y Asimov en una biblioteca rural de un pueblo, Asimov. creo que Asimov, porque a Delibes, o sea, yo a Delibes lo tendría en Madrid. Es decir, a Delibes está bien que te cuente las cosas de Castilla lejos de Castilla, a quienes no son castellanos, pero a quien camina por esos campos, creo que es mejor contarle cosas de Marte. Creo que siempre es mucho más interesante que nos cuenten cosas que no están en nuestro campo de visión. Y creo que la biblioteca debe fomentar eso. Yo me iría a Isaac Asimov sin ninguna duda. Pues, Sí. pues me alegro, Sergio, porque me acabo de terminar la trilogía de la Fundación, que no era un fan no era un fan de la literatura de ciencia ficción, pero gracias a Asimov lo voy a empezar a ser ahora. Te voy a pedir, por favor, que comentes brevemente algunas preguntas.
¿Crees que la tecnología, por una parte, evidentemente ha beneficiado, esto lo dice Patricia Sánchez, ¿crees que la tecnología ha perjudicado en algo a la biblioteca rural? Ya nadie va a leer el periódico a la biblioteca rural. Eso lo primero. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Sí, hombre, le ha perjudicado en el sentido de que ha achicado su posibilidad de ser un centro de reunión y un lugar de tránsito, ¿no? De la sociedad, ¿no? Es verdad, cuantas más cosas puedes tener en tu casa y cuantas más cosas virtuales hacemos, pues más sentido pierden los lugares donde antes las hacíamos, ¿no? Y eso en ese sentido, claro que perjudica, pero siempre se puede aprovechar de otra forma y siempre se puede buscarle la vuelta a la tecnología para volver a traer, ¿no? Yo no soy tecnófobo en ese sentido, pero sí que es verdad que hay muchas cosas tradicionales que son usos tradicionales, que bueno decir, pues bueno, antes la gente venía a leer el periódico, ahora ya los periódicos se leen en el móvil, pues ya no tiene sentido que vengan a la biblioteca. Vale, pues busquemos otra cosa, quiero decir, tampoco había pregoneros ya, es decir, ya ahora la gente se enteraba por las noticias por el pregonero y ya no se enteraba por otro lado. Bueno, pues tampoco creo que el hecho de que no haya pregoneros haya sido una merma para el mundo rural, ¿no? Creo que hay que vivir en el mundo de hoy y adaptarte a lo que tenemos, ¿no? Eso sí. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Dice Kepa Osoro, dice, creo que de la dinamización sociocultural de muchas bibliotecas rurales es de mucha mayor calidad y de una trascendencia social mucho mayor que la que se realiza en la mayoría Sí, de las bibliotecas urbanas, al menos en España. ¿Tú qué opinas, Sergio? sí, sin duda, porque además las bibliotecas urbanas, sobre todo de grandes ciudades de Madrid, están muy centralizadas, dependen mucho de una gestión muy centralizada y en ocasiones los bibliotecarios tienen muy poca autonomía de decisión a lo largo de cómo gestionar su propia biblioteca, ¿no? Entonces les viene de un servicio central y realmente los directores de las bibliotecas suelen ser meros funcionarios que ejecutan órdenes que vienen de mucho más arriba y acaban siendo sucursales. Y la biblioteca rural en general, yo también lo que me he encontrado y lo que me encuentro, es verdad que es mucho más efectiva porque tienen también mucha más autonomía y tienen que echarle mucha más imaginación. Y a la fuerza ahorcan. Quiero decir, es que al final las cosas, tú haces las cosas interesantes cuando te ves forzado a hacerlas. Es decir, si tienes una cosa tranquila y un flujo de lectores constantes y la cosa funciona sola, pues no te preocupas en hacer nada. Pero cuando el funcionamiento de la biblioteca depende de tu trabajo y de tu imaginación y de tus recursos, te pone las pilas mucho, ¿no? Y entonces eso se nota, claro, sí, por supuesto. Mari Carmen Hortal dice, en mi biblioteca tenemos cafetera para las reuniones del club de lectura. ¿Qué opinas de, y luego pregunta también, ¿qué opinas de atraer a los jóvenes sin libros, pero rodeados de libros? Por ejemplo, con juegos, makerspace, realizados dentro de la biblioteca, no en salas aparte. Sí, me parece perfecto, me parece que es lo que hay que hacer, porque además yo creo que los libros lo que tienes que hacer es ponerlos a disposición, o sea, que estén, es verdad. O sea, tú pones a alguien rodeado de libros y en algún momento caerá, quiero decir, porque los libros son muy jugosos, muy tentadores y en algún momento van a caer en ellos. Es la técnica de tela de araña y me parece que es perfecto y es lo que deberíamos hacer. O sea, que los libros no sean una decoración ni estén escondidos, ni estén en otra sala, ¿no? Sino que las cosas se hagan rodeados de libros. Vale, y ya para terminar, una pregunta que es un clásico. ¿El libro electrónico va a sustituir al libro en soporte de papel? Yo voy a dar primero mi opinión, yo creo que no, pero bueno, pero, pero de momento, por lo menos a medio plazo, a corto o medio plazo, yo creo que no, porque esto ya se decía hace 15 años y no hubo manera. ¿Tú qué crees? Evidentemente no, ha perdido ese tren, o sea, porque ya llevamos mucho tiempo, está muy consolidado y ese mercado no ha funcionado. No ha funcionado, pero porque creo que el libro físico es ya un producto tecnológico insuperable. Tener en cuenta que el libro como objeto de diseño no ha cambiado sustancialmente desde la invención de la imprenta, incluso desde antes, porque viene de los códices medievales, ¿no? Que eran inmanejables, pero ya tenían la forma que tiene un libro moderno. Algo que no ha cambiado en 700, 800 años, que no ha cambiado de forma de diseño, esencialmente sigue siendo lo mismo, es porque tiene un diseño insuperable, no porque no haya habido gente que se haya esmerado en mejorar ese diseño, es que ya no se puede mejorar. Es que la experiencia que ofrece un libro a un lector, un libro de papel, no se puede sustituir por nada, es muy difícil. Convivirán, hay una parte y creo que igual sí que se comen los libros de texto,
igual sí que se come los libros de consulta, o sea, las enciclopedias ya no existen, o sea, ese tipo de cosas sí, pero el libro que es placentero de leer, el libro de narrativa, el ensayo, eso creo que ahí no tiene nada que hacer el libro electrónico, es imposible. Bueno, pues Sergio, vamos a terminar con una reflexión, si te parece, de Feli Campal, que es una bibliotecaria muy, muy conocida y que es experta en muchos, vamos, experta o le encanta el tema de la alfabetización informacional, etcétera, etcétera. Dice, a mí me encanta esta comparación con los teleclubs porque recuerdo el de mi pueblo que allí había televisión, pero también había música y por encima de todo había libros, lo pone en mayúscula, los únicos de uso público en aquel momento. Es justo el camino inverso. Una biblioteca es mucho más que libros, afortunadamente. Es un tercer lugar de encuentro. Y si no nos queremos anclar al pasado, como ciertamente habéis dicho, esta máxima la tenemos que tener muy presente por una cuestión de supervivencia. Y dice, al final, las bibliotecas urbanas dinamizan su barrio y su zona, que esto es referente a otra cosa que has dicho antes, y dice que respecto a lo de los libros electrónicos, que hay que elegir, que son compatibles. Sergio, muchísimas gracias por tu presencia. Yo creo que has abierto un área de debate y has puesto un marco que nosotros era el que queríamos contigo para empezar también luego a hablar esa parte reflexiva de la que hablabas respecto a la nostalgia, pero también respecto al presente y respecto al futuro. Para mí ha sido un placer y un honor, y supongo que para todos nosotros, haber estado contigo, charlar contigo y disfrutar de tus reflexiones y de todo el conocimiento que tienes sobre la España vacía, que es mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y gracias a todos por haber asistido y haberme escuchado este ratito. Un placer.